Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yo ofrezco mis respetos a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayat Utirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y a Sila Vyasadeva, su autor. Mukhaṁ karoti vachalam pangun langayate girim yakripatanaham bande Sri Gurun Dinataranam. Por la misericordia sin causa de Sri Guru, un mudo puede recitar poesía y un cojo puede atravesar montañas. Nasta prayeshva vadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestar servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable en el corazón. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en el plano de la modalidad de la bondad y se vuelve completamente feliz. Evam prashanna manasho bhagavat bhakti yogattaha bhagavat tattva vigyanan mukta shangasya jayate. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación materialista. Entonces, buenos días, queridos Vaishnavas, Vaishnavis, amigos de la conciencia de Krishna. El día de hoy me corresponde leer este texto número 20 del capítulo 2 del canto 1 del Srimad Bhagavatam, en el cual se establece el proceso científico de este Bhagavad Dharma, de la conciencia de Krishna, significado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el Bhagavad Gita 7.3 se dice que entre muchos miles de hombres ordinarios, un hombre afortunado se esfuerza por lograr la perfección de la vida. Manushanam sahasreshu kachit yatati siddhyate yatatam api siddhanam kashinmam beti tatuataha. Entre miles de hombres o entre manushan, entre toda la humanidad, porque pues para practicar este proceso científico del Bhakti Yoga se requiere una forma humana de vida. Entonces, entre miles de seres humanos, algunos de ellos, unos pocos, se esfuerzan, yayati, se esfuerzan por alcanzar siddhi, por alcanzar la perfección. Y dentro de esos pocos que se esfuerzan, solo uno Kashitman Beti Tatuataha, solo uno me conoce. Y pues ya hemos discutido en este capítulo cómo se le puede conocer a la verdad absoluta. Vadantita Totoavidas, los videntes de la verdad, han concluido que la sustancia no dual, el Advaita Gyan, se manifiesta como Brahman, Paramatma y Bhagavan, como la energía impersonal de Dios, como el Paramatma localizado en todo el corazón de todas las entidades vivientes y como Bhagavan. Entonces también he discutido que a través de la práctica de el Ashtanga Yoga o el yoga místico pueden haber dos tipos de resultados: Sampragyata Samadhi y Asampragyata Samadhi. En uno olvida su identidad personal y se vuelve uno con Brahman, con la luz divina,
y en el otro uno mantiene su personalidad. Por eso en los Yoga Sutras se explica que el último de las niyamas o recomendaciones para la práctica de yoga es que pueda uno entregar su prana, su aire vital, Ishvara Pranidhana, al Ser Supremo, quien es la fuente de la vida. Entonces están estos dos procesos, aunque los Yoga Sutras se enfatiza la liberación impersonal. Por esto en la escuela del Bhakti Yoga no estudiamos los Yoga Sutras del sabio Patanjali, pero allí se dice que el yogi místico puede alcanzar el fundirse con Brahman, pero también puede alcanzar la visión beatífica de Paramatma dentro de su corazón. Dentro del proceso del Jnana, entonces dentro del proceso de Jnana Yoga, allí sí el objetivo es claro, es Kaivalya, es fundirse en el Brahman, en el aspecto Nirvishesha Nirvikara, en el aspecto sin forma, sin cualidades del Ser Supremo. Por eso también nosotros no profundizamos en los Brahma Sutras, en los textos que tienen que ver con la realización del Brahman impersonal, pero sabemos que Brahman es parte de la divinidad, como lo ha explicado este capítulo de Srimad Bhagavatam. Y dentro de la práctica del Bhakti Yoga, entonces allí podemos conocer al Señor Supremo en su forma personal, como la suprema personalidad de Dios. La mayoría de veces los hombres son dirigidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, y por ello siempre están dedicados a la lujuria, el deseo, los anhelos, la ignorancia y el sueño. De entre muchos de estos hombres, cual animales, existe de hecho un hombre que conoce la responsabilidad de la vida humana y que trata por lo tanto de hacer que la vida sea perfecta mediante la prosecución de los deberes prescritos. Y entre muchos miles de estas personas que han logrado así el éxito de la vida humana, puede que uno conozca científicamente a la personalidad de Dios, Sri Krishna. En el mismo Bhagavad Gita 1855, también se dice que el conocimiento científico acerca de Sri Krishna se entiende únicamente mediante el proceso del servicio devocional o Bhakti Yoga. Entonces, mediante la práctica de la Ashtanga Yoga, uno puede poder realizar Brahman o ver a Paramatma dentro del corazón, al Señor Vishnu de 4 brazos en el corazón. Dentro de la práctica del Jnana Marga, si uno alcanza la perfección, uno se vuelve uno con Brahman, Swayuya Mukti. Pero solamente a través de la práctica científica del Bhakti Yoga, uno puede comprender, puede realizar y puede servir a Dios en su forma personal original. Por eso, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, el texto 55 dice: Bhaktiamam aviyanati. A mí se me puede comprender exclusivamente a través del Bhakti, a través del servicio, a través del amor y de la devoción. Yambal chas chashmin tatuataha tatoman tatuato gyantva vishate tat anantaram. A mí se me comprende a través de el Bhakti. No hay otra manera para poder comprender a Dios en su forma personal. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante este tipo de devoción exclusiva de Ananya Bhakti, puede entrar en el reino de Dios o puede entrar bajo el dominio de la Swarup Shakti, de la energía interna de la Suprema Personalidad de Dios. Aquí se confirma exactamente lo mismo con las palabras anteriores. Ningún hombre ordinario, y ni siquiera uno que haya logrado el éxito en la vida humana, puede conocer científica o perfectamente la personalidad de Dios. La perfección de la vida humana se logra cuando uno puede entender que no es un producto de la materia, sino que de hecho es espíritu. Como Srila Bhaktikavi Atulananda Acharya Maharaj, que estamos honrando su Tirobha Mahopsa, él decía en sus palabras finales, él decía: no debería mencionarlo porque no me siento bien, pero sí he tenido grandes realizaciones espirituales en este momento, preparándome para partir de este cuerpo. Una de ellas es recibir tanto amor de todos los devotos, que es algo inconmensurable, porque pues uno no es nadie para recibir tanto amor.
y pues uno no quiere desviar el amor de los devotos que deben entregar a Krishna, pero como el devoto está entregando a Krishna, entonces como él está entregando lo mejor, él va a ser querido por los demás. Y el señor Krishna eso es en el Bhagavad Gita, dice, eh, digamos lo que aquel que es querido por mí, entonces nunca me pierde y él reciproca. En la medida en que un alma se rinde a mí, yo lo reciproco. Entonces, el devoto puro quiere que uno ame a Krishna y Krishna quiere que uno sirva al devoto puro. Entonces hay una competencia trascendental y en última instancia cómo resolvemos esta dualidad, porque el devoto puro no quiere que lo sirvan a él, sino quiere que uno sirva a Krishna, pero Krishna quiere que sirvan a su devoto puro porque es Priya, muy querido para él. Entonces, esto se resuelve en que uno, como practicante, debe servir a Bhagavan Sri Krishna, debe servir al devoto puro, debe servir al representante del devoto puro y debe amar a todos los Vaisnavas y respetarlos. Entonces, el otro punto que Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj decía es que él realiza en ese momento que uno no es el cuerpo, que el cuerpo es una entidad independiente y que el cuerpo se va en cualquier momento. Esa es una cosa, es Jnana, tener conocimiento teórico de que uno es el alma, ¿sí? Y otra cosa es Vijnana, realizar que uno es el alma. Y en el momento de partir, si uno tiene conciencia de Krishna, si uno ha preparado su vida, entonces de esta manera, Yan Yamba Pishmaran Bhavandiayante Ante Kalevaran, si de acuerdo al estado de conciencia que tú tengas en ese momento, vas a obtener un próximo destino. Y Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj en estas palabras finales, que ayer pues tuve la oportunidad de escucharlas, de tipearlas, de compartirlas acá en la celebración que hicimos en Premamanda Yoga en honor a esta gran personalidad que nos asistió, nos acompañó, nos amó, nos nutrió espiritualmente durante tantos años. Entonces yo podía ver a una persona 100% consciente de Krishna, en el cual él realiza su identidad espiritual, en el cual él agradece a todos los devotos por su amor, en el cual pide que sigamos unidos, practicando, apoyándonos, colaborándonos, siendo apreciativos del esfuerzo de los demás, y también pide por favor que sigamos refugiados de la mano de estos grandes Vaisnavas, quienes sin ningún otro motivo han venido a darnos refugio, a apoyarnos en nuestra vida espiritual. Entonces ahí podíamos ver que si uno practica este proceso científico de la conciencia Krishna de manera apropiada, entonces uno en el momento de la muerte va a poder realizar que uno es el alma, realizar que es un eterno sirviente de Krishna, y uno va a poder alcanzar la última perfección. Sansiddhi Haritoshanan, la perfección de la vida, es complacer a Sri Hari. Ante Narayana Smritihi, la perfección de la vida es que en el momento final, en el Antya Lila, uno pueda recordar al Señor Narayan, al Señor Krishna. Tan pronto como uno entiende que no tiene nada que ver con la materia, de inmediato cesan sus anhelos materiales y se anima como ser espiritual. Este logro se vuelve posible cuando uno se encuentra por encima de las modalidades de la pasión y la ignorancia, o en otras palabras, cuando uno verdaderamente es un brahmana por aptitud. Entonces acá se está diferenciando brahmana por yati, por nacimiento, por casta, y brahmana por calificación, por adhikar. En las eras anteriores, en Satya Yuga, en Treta Yuga, en Dwapara Yuga, alguien nacía en una familia brahmínica y ya uno podía entender que él tenía las calificaciones de un brahmana. Pero en Kali Yuga, el solo nacimiento, el solo yati, no es vinculante con que alguien tenga las cualidades de un brahmana. Entonces se requiere el yati y se requieren también las aptitudes, o incluso una persona, como explica Prahlad Maharaj en el séptimo canto, puede haber nacido en una familia de suapachas, de comedores de carne de perro, pero si él se dedica a adorar la suprema personalidad de Dios, debe ser considerado el mejor de los brahmanas. Entonces alguien puede ser brahmana en Kali Yuga si tiene el nacimiento y la cualificación, o alguien puede incluso haber nacido en una familia de antiayas, por fuera de los 4 castas, por fuera del Varna Ashram, pero si él conecta con una personalidad
que le enseñe la ciencia espiritual y se cualifica, él debe ser considerado un brahmana o, como lo vamos a ver en este momento, superior a un brahmana, un Vaishnava, que sería el grado superlativo o el posgrado del brahmana, porque el brahmana es aquel que comprende el brahman, comprende la realidad espiritual, comprende la fuente del el espíritu. Y el Vaishnava es aquel que sirve a esa realidad suprema, que sirve a esa fuente del espíritu, ese para brahman. Un brahman es un símbolo de sattva guna o la modalidad de la bondad. Y los demás que no están en el plano de la bondad o bien son kshatriyas, vaishyas o shudras o menos que shudras. Por sus buenas cualidades, la etapa brahmínica es la etapa más elevada de la vida humana, de manera que uno no puede ser devoto menos que posea como mínimo las cualidades de un brahmana. Entonces, en estos versos que estamos discutiendo del Bhagavatam 18, 19 y 20, se nos está diciendo que hay un proceso, un krama, una secuencia. Entonces una persona está influenciada por la modalidad de la ignorancia tamaguna y pues él debe superar esa ignorancia y establecerse en rayaguna o en la modalidad de la pasión. Pero después de establecerse en esa modalidad de la pasión, uno debe superar ese condicionamiento de rayaguna y establecerse en la modalidad de la bondad. ¿Por qué? La modalidad de la bondad es llamada en sánscrito sattva guna. El dhatu, la raíz es sat. Entonces sat significa lo que es verdad, lo que es verdadero, lo que es eterno. Entonces en sattva guna yo puedo comprender la diferencia entre lo que es permanente, lo que es impermanente. Puedo comprender que yo soy el alma espiritual y puedo comprender al alma suprema y comprender mi Sambandha Gyana o mi relación que tengo con el alma suprema. Pero si estoy influenciado por la modalidad de la ignorancia, pues no va a ser posible este tipo de conocimiento. Por eso acá esta distinguida audiencia, ninguno está drogado a esta hora de la mañana, ninguno está borracho, todos están lúcidos y por eso están escuchando este Srimad Bhagavatam. Pero pues si yo me siento en este momento a hablarle a unos borrachines que han consumido alcohol toda la noche, seguramente no van a entender nada de este tópico trascendental que estoy intentando explicar el día de hoy. Entonces, el Sudra está en la modalidad de Tamoguna, en la modalidad de la ignorancia. Por eso él no tiene vivek, él no tiene discriminación, discernimiento. Él simplemente sigue órdenes. Después de esto está el Vaishya, el comerciante o el agricultor, que él tiene una mezcla entre Rajaguna, modalidad de la pasión, y Tamaguna, modalidad de la ignorancia. Y superior a esto, entonces está el Kshatriya, la clase administradora o la clase guerrera, y ella está en la modalidad de Rayaguna, en la modalidad de la pasión. Por eso a los reyes se les dice rayas, porque esa es la modalidad que requieren para poder gobernar. Sin embargo, para que esa modalidad de rayas, porque el exceso de Rayaguna, explica Srila Prabhupada, se puede convertir en Tamaguna. Entonces, para que ese Rayaguna no descienda a esa Tamaguna, ellos siempre tenían al lado un mantri, un primer ministro, y ese primer ministro era el brahmana más calificado de todo el reino que aportaba ese sattva guna a la vida del rey para que pudiese gobernar en armonía con las leyes del Dharma. Y superior entonces al Kshatriya está el brahmana. Y el brahmana entonces representa sattva guna o la modalidad de la bondad porque solo en esa modalidad se puede comprender sat, lo que es eterno, lo que es verdadero. En el Bhagavad Gita, en el texto número 18, en el capítulo número 18, perdón, del texto 41, se mencionan cuáles son las cualidades de los brahmanas. Entonces, los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras se distinguen por las cualidades nacidas de su svabhav, de su propia naturaleza, de conformidad a precisamente el contacto con las modalidades de la naturaleza material. Y acá se describe en el capítulo, en el texto número 42, cuáles son las cualidades de un brahmanas. Samodamastapa saucham chantir aryavan evachan gyana vigyanan ashtikyam brahma karma swabhavayam. De acuerdo al swabhav, a la naturaleza propia de un brahmana, él realiza karma, una actividad. Y esa actividad está controlada por estas cualidades. Shama, serenidad, o también podríamos traducir sama como ecuanimidad. Sama Dristi, él puede ver a todas las entidades vivientes con ecuanimidad, como partes y porciones de Dios. Tamaha,
dominio de sí mismo, tapa, práctica de austeridad, saucham, limpieza, pureza, shanti, tolerancia, aryavan, él es honrado, Gyanam, él tiene conocimiento de la verdad absoluta, y Vijnanam, él está haciendo un proceso práctico para realizar ese conocimiento. Entonces Vijnanam, acá Srila Prabhupada lo traduce como sabiduría. Astikyam es religioso, sigue el Dharma Sastra, se comporta de acuerdo a la práctica espiritual. Esas son las cualidades de un brahmana. El devoto es de porción brahmana por acción, pero allí no termina todo. Como se dijo anteriormente, esta clase de brahmana tiene que volverse un Vaishnava, de hecho, para estar verdaderamente en la etapa trascendental. Un Vaishnava puro es un alma liberada y es trascendental incluso a la posición de un brahmana. Y acá pues les queda de tarea a las personas que no lo han leído este artículo, pues que fue una charla y una discusión, un debate filosófico entre Srila Bhaktisiddhanta, Smarta, Brahmanas, Vaishnavas, y se titula precisamente Brahmanas y Vaishnavas, en el cual pues él durante muchas horas glorificó a los brahmanas y nombró muchas escrituras, de muchas citas de las escrituras, mostró Shastra Brahman de cómo el brahmana es la persona más elevada en toda la sociedad y en los 14 mundos. Y pues todos los brahmanas aplaudieron este discurso, pero en la siguiente parte del discurso él explica que el Vaishnava es el posgrado de un brahmana y muestra cómo el Vaishnava está en el plano superior, en el plano superlativo, porque como les decía, el brahmana comprende la verdad, pero el Vaishnava se convierte en un eterno sirviente de la verdad absoluta. En la etapa material hasta un brahmana es también un alma condicionada, pues aunque en la etapa brahmínica el concepto de brahmano trascendencia logra comprenderse, falta el conocimiento científico acerca del Señor Supremo. Entonces ya en un momento vamos a discutir cuál es este conocimiento científico o este proceso científico, porque nuestro proceso espiritual no se basa en la especulación filosófica empírica, no se basa en el sentimentalismo, es un proceso científico que ha sido entregado en los Puranas, que ha sido entregado en los Vedas, que ha sido entregado en los Upanishads y ha sido explicado más apropiadamente, abiertamente por los Goswamis de Vrindavan y por nuestros Purvacharyas. Uno tiene que superar la etapa brahmínica y alcanzar la etapa Vasudeva para comprender a la personalidad de Dios, Sri Krishna. La ciencia de la personalidad de Dios es el tema de estudio para los estudiantes postgraduados que están en la línea espiritual. Entonces, se explica que cuando uno canta el nombre de Hari, ya ha leído y ha estudiado los 4 grandes Vedas, el Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. Tal vez no lo podemos entender porque no tenemos memoria en nuestras vidas previas, pero si estamos estudiando en este momento seriamente este Srimad Bhagavatam Amala Purana, es porque ya hemos estudiado los 4 Vedas, ya hemos estudiado la sección Karma Kanda de los Vedas y ahora estamos interesados en esta sección Bhakti Kanda. La ciencia de la personalidad de Dios es el tema de estudio para los estudiantes de posgrado. Entonces está el Karma Kanda, ese sería como la etapa básica en la religión. Me porto bien para pasarla bien. Después está el Jnana, en el cual yo realizo qué es mi identidad como alma, qué es la identidad del Ser Supremo como Brahman. Y después ya está la etapa posgraduada, que es entender que Krishna es la fuente del Brahman. Brahmanohi Patistanam, yo soy el que doy fundamento a Brahman, yo soy la fuente del Brahman. Y tu deber es realizar tu swarupa como un eterno sirviente mío. Hombres tontos u hombres con escaso acopio de conocimiento no entienden al Señor Supremo e interpretan a Krishna conforme a sus caprichos respectivos. Lo cierto es, sin embargo, que uno no puede entender la ciencia de la personalidad de Dios a menos que esté libre de la contaminación de las modalidades materiales, incluso en la etapa de Brahmana. Cuando un Brahmana apto se vuelve de hecho un Vaishnava, en el estado animado de la liberación puede conocer quién es en verdad la personalidad de Dios. Entonces, ¿de qué trata este proceso científico que nos está acá hablando hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada en su purport, en su comentario? ¿De qué trata este proceso científico que se está hablando en este capítulo 2,
te canta uno el Bhagavatam titulado Divinidad y Servicio Divino. En el Upa de Shambrita, en el texto 8, se explica Tannam Marupa Charitadi Sukirtanadu Smrityor Kramena Rashana Manasini Yohya Tishtam Brayetat Anuragi Yananugami Kalanayet Akilamiti Upadesha Sharam. Upadesha Sharam, la esencia de todos los Upadesha, la esencia de todos los consejos, es que uno debe ocupar las 24 horas del día en poder meditar, recordar Nam Rupa Charitadi, el sobrenombre, sobre la forma y sobre el Charita, el carácter de la Suprema Personalidad de Dios. Tistam Braye, uno debe vivir en Braya físicamente, y si uno no puede vivir físicamente, porque no todos los Vaishnavas del mundo pueden vivir en Braya físicamente, sino si yo Braya ya prácticamente es imposible ir a peregrinar porque ya no se puede ni caminar por las calles de Braya, que es decir, si todos quisiéramos ir a vivir a Braya con el cuerpo físico. Entonces tenemos que absorber nuestra mente en Braya, absorber nuestro chitta, nuestro corazón en Braya, en el Braya descrito por los Goswamis de Brindavan, en el Ananda Brindavan Shampoo, en ese Braya donde está la pareja divina siendo adorado por sus asociados eternos. Tat Anuragi Yananugami, tiene que desarrollar Anugatya por un Raganuga Bhakta, por un Ragatmika Bhakta y seguir sus pasos. Esa es la esencia de todos los consejos que dan las escrituras. Y dentro del significado de este texto 8 del Upa de Shambrita, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada explica: en la etapa neófito no debe dedicarse siempre a oír el Krishna Katha. Esto es llamado Sravandasa, es la primera parte del proceso científico, la etapa de oír. Por consiguiente, el santo nombre trascendental de Krishna y escuchar acerca de su forma, cualidades y pasatiempos trascendentales, uno puede alcanzar la etapa de aceptación llamada Varanadasa. Entonces, primero uno escucha, después lo que uno escucha, uno lo rechaza o uno lo acepta. Entonces, uno ha escuchado que Krishna estuvo Bhagavan Swayam, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y uno puede decir, no, eso es como un dios de los hindúes y ellos me quieren imponer esta religión y eso no tiene nada que ver conmigo. O uno puede decir, sí, realmente la Biblia, nosotros que venimos de la tradición judeocristiana, dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en la Biblia no se escribe como la forma de Dios, y acá se está escribiendo en el Bhagavatam cómo es el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Dios. Y se dice que Dios tiene una forma similar a la humana, pero su forma es hecha de Sachit Ananda Vigraha. Él es un cuerpo trascendental lleno de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Y además de eso, tú miras el rostro de Krishna, ves Pundarikasha, sus hermosos ojos de loto, ves su hermosa nariz respingada, ves sus labios de color rojo como la fruta bimba, ves su hermoso turbante decorado con una pluma de pavo real, ves su hermoso cabello rizado, ves su guirnalda Vayayanti, ves su flor, su marca Seivatsa, ves la joya Kaustubha, y ahí tú quedas enamorado de la belleza de Krishna y lo ves tocando flauta y dices, wow, yo quisiera escuchar esa música que sale de su corazón, y allí entonces tú haces Varanadasa, tú aceptas y tú tienes fe, pero ya no es una fe ciega, una fe inicial, lo que quizás trilla, sino es la fe que nos dice Jiva Goswami en los Sandarbhas, que es Sastra Artha Vishvas. La fe es tener plena convicción de que lo que han revelado los sadhus y Krishna mismo en los sastras es una realidad absoluta. Cuando uno llega a esta etapa se apega a escuchar el Krishna Katha. Cuando uno puede cantar con éxtasis, alcanza la etapa de Shmaranavasha, la etapa de recordar. Entonces al principio uno escucha, pero uno tiene que esforzarse por escuchar, se queda dormido en las clases, escuchas atentamente, pero ya en la etapa de Shmaranavasha, uno se enfoca su mente, ¿sí? Dhruva Nusmriti, uno está atento, las fluctuaciones de la mente cesan y uno está muy absorto en escuchar, y allí empieza a recordar lo que uno ha escuchado. Recuerdo, absorción, meditación, remembranza constante son las etapas de la meditación, y trance, la última etapa, son los 5 elementos de Krishna Smaran progresivo, el recuerdo de Krishna.
Entonces de repente uno al principio, uno lee los pasatiempos de Krishna, el 10.º canto del Bhagavatam, y uno recuerda algún pasatiempo y uno siente alguna alegría en su corazón, pero después ese pasatiempo se retira y pues uno, uno sigue absorto en sus asuntos materiales. Pero ya en la etapa final de este Smaran progresivo, en la etapa de trance o de Samadhi, uno no puede olvidar a Krishna ni siquiera por un instante. Smartavya Satatam Vishnu y Smartavya Nayatuchit. Las gopis de Krishna, cuando Uddhava fue a visitarlas y aconsejarlas, bueno, pero Krishna está para Paramatma en el corazón y mediten en él y ella le dicen, ¿qué es lo que estás hablando? Nosotros no nos interesa ningún Paramatma de 4 brazos en el corazón. Nosotros queremos es estar con Krishna, escuchar su flauta, ejecutar Ras Lila con él. Y después dice, bueno, pero ¿por qué no intentan olvidarlo? Entonces ellas dicen, ese es el problema, que intentamos olvidarlo, pero no lo podemos hacer. Él no puede salir ni siquiera un segundo, un instante de nuestras mentes. Nuestras mentes están forzadas a meditar siempre en su forma, en sus cualidades, en el sonido de su flauta. Entonces esa es la etapa última, la etapa de la perfección. Por eso las gopis de Krishna representan la etapa última en el proceso espiritual, que es la completa absorción en este Visaya Lambana, en este sujeto de adoración. Recuerdo, absorción, meditación, remembranza constante y trance son los 5 elementos de Krishna Smaran progresivo. Puede que al principio el recuerdo de Krishna se interrumpa a intervalos, pero más tarde el recuerdo prosigue ininterrumpidamente. Cuando el recuerdo es ininterrumpido, se concreta, es llamado es meditación. Cuando la meditación se expande y se hace constante, es llamada Anushmriti o Dhruva Anusmriti. Ya está, Dhruva significa fijo. En los signos zodiacales, Dhruva significa que es fijo, que es la característica más estable dentro de un signo, dentro de una estrella. Entonces, Dhruva Anushmriti, el Smriti, el recuerdo del Ser Supremo, es totalmente fijo en nuestra mente y en nuestro corazón. Por el Anushmriti ininterrumpido e incesante, uno entra en la etapa de Samadhi, o sea, la etapa de trance espiritual, o la etapa de supraconciencia, por así decirlo. Cuando el Shmarandasa o Samadhi se ha desarrollado totalmente, el alma comprende su posición constitucional original. Es decir, se revela el Swarupa de la Jiva. En este momento puede entender perfecta y claramente su relación eterna con Krishna. Esto es llamado Sampati Dasa o la perfección de la vida. Entonces acá está explicado científicamente el proceso de la conciencia de Krishna. Y pues eso me hace pensar que personas ignorantes con escaso acopio de conocimiento espiritual y escasa comprensión de lectura creen que en los libros de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada no está todo el proceso completo de la conciencia de Krishna, pero acá estamos viendo que está absolutamente todo, desde la etapa básica hasta la revelación del Siddhadeha o de la identidad espiritual del practicante. Y pues esto es explicado o esto es tomado de el Bhakti Sandarbha de Sri Jiva Goswami Pad, Anucheda 277, explica este proceso científico de la conciencia de Krishna. Entonces, recapitulando y cerrando nuestro Harikata del día de hoy, el primer punto es Sravandasa o escuchar. Y ya lo hemos discutido en este capítulo, Srimbatan Swakata Krishna Punyan Sravanam Kirtanam. El Señor Supremo es el benefactor del devoto veraz, porque ya dijimos que el Bhagavatam era para personas Nidmasarana tan libres de envidia, de su duplicidad. Entonces, si el devoto es veraz en su relación con Krishna, él lo va a bendecir. Él lo va a bendecir y a través de Bhagavad Gita uno va a poder limpiar su chita, su mente, su conciencia. Y después de esto, entonces, si uno tiene la asociación apropiada, la práctica apropiada, uno va a seguir a la siguiente etapa que es Varanadasa, va a aceptar lo que ha escuchado, va a tener fe, pero ya una fe basada en la comprensión de los sastras y en seguir el ejemplo de los sadhus, en seguir Anugatya, Sri Guru, y después de eso uno ya empieza el proceso de Shmarandasa, de meditación, que son 5 niveles. Entonces el primero, Shmaran, que es, digámoslo, el recuerdo, pero este recuerdo no es un recuerdo constante, sino que aparece en algunos momentos durante el día en el practicante, en la mente del sadhaka, en el corazón del sadhaka. Después de esto viene dharana, entonces
dharana dhara significa que fluye, entonces uno empieza a permitir que la mente fluya hacia ese objeto de meditación. Por ejemplo, todos estos días conmemorando la partida de Srila Atulananda Acharya Maharaj, muchos devotos publicando fotos, videos, cuando lo conocieron, cuando se iniciaron, cuando estuvieron con él. Entonces viene este fluir, estamos en un dhara, en un fluido hacia el objeto de meditación. Entonces uno empieza a recordar todos los momentos, todas las enseñanzas, todo lo que aprendimos de él. Entonces ya la mente en este momento está absorta, está fluyendo el pensamiento hacia el objeto de meditación. Dhyana, entonces ya es que la mente se fija por completo en el objeto de meditación. Dhruva Nushmriti, ahí ya no hay fluctuaciones mentales, como explica Krishna en el sexto capítulo del Bhagavad Gita. Así como una vela no tiembla en el lugar que no hay viento, asimismo, la mente, la chita, la conciencia debe estar estable en la meditación del ser trascendente. Y allí finalmente se alcanza la etapa de Samadhi. Entonces, en este mismo capítulo 6 del Bhagavad Gita, en los textos 20 y 23, explica qué es Samadhi. En la etapa de perfección denominada trance o Samadhi, claro, trance trascendental obviamente, o podríamos traducirlo como estado de supraconciencia. La mente de uno se abstiene por completo de las actividades mentales materiales mediante la práctica del yoga. Esta perfección se caracteriza por la habilidad que uno tiene de ver el ser mediante la mente pura y de disfrutar y regocijarse en el ser. En ese estado jubiloso uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental ilimitada, Bhakti Ananda, que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad y al conseguir esto piensa que no hay nada mejor. Al uno situarse en esta posición nunca se desconcierta ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es en verdad estar libre, de hecho, de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Y así entonces esta es la última etapa, Samadhi, dentro de la meditación. Allí se obtiene en nuestra escuela el darshan de Sri Krishna. Entonces nosotros no vamos a tener como los yogis místicos el darshan de Vishnu de 4 brazos, no, nosotros vamos a ver Trivanga Lalita, la forma curvada en 3 del señor Krishna tocando su flauta, y allá al lado de Krishna va a aparecer un Nitya Parikar, un Ragatmika Bhakta. Entonces va a aparecer Srimati Radhika, va a aparecer Lalita, Vishaka, sí, el humor es Sringaras, o va a aparecer Nanda Maharaj, Yashodama, si el humor es Vatsalya, o va a aparecer Sudama, Sridama, Shtuka Krishna, Madhu Mangal, si nuestro humor es Sakyarasa, y allí entonces en ese momento la Jiva alcanza el Sampati Dasa, que es la última escalón en este proceso científico del Bhakti. Se revela su Siddha Swarupa, su Siddha Deha, su cuerpo espiritual, en el cual uno va a servir a la pareja divina en Braya. Y Visvanatha Chakravarti Thakur explica que uno abandona este cuerpo y en su próxima vida nace en un Brahmanda, en un universo en el cual se esté ejecutando el Krishna Lila, y allí entonces adquiere todos estos samskaras para ser un Brayavasi, y después de eso, cuando él termina ese proceso, ya es un cuerpo espiritual. En su siguiente nacimiento, él nace en Goloka Vrindavan y se convierte en un asociado eterno de la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el proceso científico de la práctica del Bhakti Yoga, que es lo que nos está explicando este segundo capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chasurumilitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha.